Bienvenidos a los que están en internet, les deseamos muchas bendiciones, gracias por sintonizarnos y por llevar la secuencia del estudio del libro de los Hechos. Hoy nos toca la lección 6, queridos hermanos, y estamos en Hechos 2, 42 a 47. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí está el inicio de la iglesia. Me gusta repetir algunas cositas. Lección número 6, ¿verdad? Hay dos comentarios fuertes sobre quién es la iglesia. La iglesia de Roma dice que la iglesia está constituida por todos los justos, desde el justo Abel en adelante. O sea, Abel, ¿quién es? El primero que fue muerto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Nosotros decimos que no, que la iglesia de Jesucristo está conformada por los individuos que han aceptado a Jesucristo como Salvador desde la resurrección de Jesucristo para acá. Y eso creemos que es lo cierto. ¿Por qué? Porque Jesús, Mateo 16, un día le dijo a Pedro: sobre esta roca, lo que vos acabas de decir, edificaré mi iglesia. Quiere decir que no estaba constituida. Si ya la iglesia estaba, ¿por qué iba a decir eso el Señor Jesús, verdad? Bueno, entonces ya hablamos de la iglesia. Ahora la iglesia estaba ya habían 120 personas por lo menos. Ya el Señor se había ido, había partido ya para la eternidad después de estar 40 días con los discípulos, y ahora les dijo: no se muevan de aquí. En el aposento en Jerusalén, no se mueven de aquí hasta que principie la bendición, que reciban poder. El poder era recibir al Espíritu Santo. Acuérdense por favor que el Espíritu Santo no vivía en el creyente. Hasta el Hechos 2, el Espíritu Santo, si es Dios, está en todas partes. Aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. Pero y en el Antiguo Testamento poseía algunos individuos, los individuos eran llenos del poder, Samson por ejemplo, pero el Espíritu salía otra vez. En Hechos 2 el Espíritu Santo va a venir y ya no se va a apartar, porque ahora nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo. Ahora usted es templo del Espíritu Santo, hermano. Use bien ese templo, úselo bien, si no, disciplina del dueño del templo, ¿verdad? Y así es como tenemos que verlo. Ahora, entremos y miremos nuestras hojitas, por favor. La perseverancia. El tema que hoy vamos a tocar, hermanos, es bien sencillo, pero es un tema súper importante. Es la perseverancia. Y qué bueno para nuestros nuevos hermanos, ¿verdad? Una de las cosas que tienen que distinguir al que de veras reconoció a Jesucristo como Salvador es que va a perseverar. ¿Qué dice Juan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Estuvieron un ratito emocionados aquí, pero para mostrar que no eran de nosotros, se fueron de nosotros. Pero no, la perseverancia es una de las características del cristiano. Perseverar. Es que los problemas que tengo, es que las luchas, es que las tentaciones, es que no me quieren, es que no sé qué. ¿Qué te importa? Vos vas a perseverar porque es a Jesucristo al que vas a honrar. Leamos entonces. La perseverancia es una cualidad que beneficia a quien la posee. El Señor Jesús dijo: orad sin cesar, esto es, perseveren en la oración. Los siervos de Dios que perseveraron obtuvieron bendiciones. Abraham pasó 25 años esperando que Dios le diera respuesta a la promesa de tener un hijo. Esperanza contra esperanza, eso dice el apóstol Pablo. Abraham estaba en esperanza en Dios contra esperanza humana. Eso quiere decir, ¿han entendido ese versículo? Esperanza contra esperanza.
Esperanza en Dios, confianza en Dios contra esperanza humana, que eso era imposible. Su mujer era estéril y tenía 90 años de vida, eso no se podía hacer. Pongan por favor los que ya tienen su hoja. En Dios contra la esperanza humana. Eso es lo que dice esperanza contra esperanza. Lo que quiero es que se les quede esa expresión del apóstol Pablo. Esperanza contra esperanza. Esperanza en Dios contra la esperanza humana. Hermanos, la esperanza humana muchas veces es fracaso. Yo estoy confiando en gente. Fíjese que yo estoy esperando que una persona me dé una respuesta para ayudarme. Y esperando y nunca viene la respuesta. Y se desanima uno y dice, lástima, yo confié en esta persona y me falló. ¿Y cuántas veces? ¿Por qué? Porque el humano así es. No es que seamos malos, somos así. Pero la esperanza en Dios es la que nos edifica. Así que esperanza en Dios de Abraham contra esperanza humana. Las cualidades que mostraba la iglesia primitiva giran alrededor de esta palabra. ¿Cuál es la palabra, hermanos? Perseverancia. Si cerramos ahorita el estudio, solo lleves esto. La iglesia primitiva se caracterizaba por perseverar. No importa lo que le pase, persevere. Porque si Cristo murió por usted, lo mínimo que usted puede hacer es perseverar en Él. ¿En qué perseveraban? Y esto es lo importante. Número 1, en la doctrina. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice aquí la palabra. La doctrina. Leamos entonces. La iglesia primitiva se inició con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo acabo de decir, ¿verdad? La iglesia principia con la resurrección de Jesucristo. No es desde el justo Abel, porque aparte está el Antiguo Testamento, Israel, que es la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento aparece la iglesia, la esposa de Jesucristo. Entonces, la iglesia primitiva se inició con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmada con el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo, yo lo he estado insistiendo, y el bautismo del Espíritu Santo, por favor recuerden, palabras que tenemos que, lo acabo de decir en el estudio anterior que tuvimos, tenemos que saber el significado de las palabras. Si no sabemos el significado de las palabras, no vamos a poder entender bien las cosas. Aquí, búsqueme aquí también, hermano. Ahora repártale a todos la hoja número 6. Los que no tienen hoja 6, levanten la mano para que se las dé el hermano. Aquí faltan hermanos. Bueno, si usted no tiene el significado de las palabras, usted se va a confundir de muchas maneras. Por ejemplo, si hablamos de la llenura del Espíritu Santo, yo lo primero que interpreto o miro ese significado es que llenura para mí significa control. Entonces esto ya entendí. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo le controle y no su carne. Hay dos medios de controlarlo a usted: su propia carne, que es la que hace barbaridades, o el Espíritu Santo que domina su carne y usted principia a vivir para Cristo. Llenura, hay que buscar la llenura. Hablamos de bautismo. El bautismo, ¿qué significa bautizar? Bautizar es, vamos a poner, meter. Meter, yo uso la palabra introducir, pero como hay una palabra gringa que dice de introducir, se puede confundir. Introducir, meter. Por eso es que cuando usted es bautizado en agua, ¿qué decimos? Usted es metido en agua y sale del agua. Bautizar es introducir. Entonces, ese es bautismo de agua. Y bautismo del Espíritu. Bautizar es meter. El Espíritu Santo me agarró del pelo y me metió al cuerpo de Jesucristo. Ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Ya está metido en el cuerpo de Cristo. Viva para el cuerpo de Cristo, hónrele. Y aparte de ello, el Espíritu Santo se me metió a mí desde el momento que acepté. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No hay necesidad de que se necesitan manifestaciones y un montón de cosas. ¿Dónde dice eso? Las epístolas no nos dicen nada de eso. Simplemente nosotros sabemos que bautizar es introducir. A mí me metieron.
A mí el Señor me metió al cuerpo de Cristo. Perdone, usted estaba hablando acerca como lo que está diciendo ahorita, que decía usted de que uno como humano no puede tener control, pero desde el momento en que uno recibe a Cristo, ya es algo como que sobrenatural, lo que vive en uno, y como que lo humano debería de morir. Esa es la lógica, ¿no? Sí, así es. Así es. Usted antes, sin Cristo, mandaba a usted. Hablamos de nuestro yo interno. Y aquí yo mando, yo hago lo que me dé la gana, yo me embriago, yo me drogo, yo hago lo que me diga. ¿A ustedes qué les importa? Es mi vida. Esos son los problemas en los hogares. Ahora entra el Espíritu Santo y ahora ya tiene usted dos medios de control: su carne y el Espíritu Santo. El que usted alimente, ese va a controlar. Y solo una cosa: hoy estoy yo lleno del Señor. Fíjense, hermanos, hoy he estado leyendo, he estado orando, he estado confesando mis pecados al Señor, identifico áreas débiles que tengo y estoy clamando a Dios para que me controle. Hoy estoy pero bien, bien. Pero como estoy tan bien hoy, mi carne está dominada. Mi yo está dominado. Tengo ganas de chupar. No, ya está controlado eso. Pero en eso, como ya estoy bien controlado, ya dejo de orar, ya dejo de leer, ya al principio a vivir solo una vida, solo por rutina, porque como soy cristiano aquí me mantengo, ¿verdad? Y el espíritu deja de tener control porque la carne no se muere. Ahí se acuerdan, su carne no se muere. Su carne está dominada. Pero cualquier descuidito, su carne luego agarra control. Entonces, la lucha de nosotros hasta que nos muramos, que eso es una cosa terrible. Le doy malas noticias: hasta que se muera, su carne va a querer pecar. Pero yo soy cristiano. Cristiano, pero es Cristiano Ronaldo, no hace nada. Usted es cristiano, pero su carne ahí está. El cristiano victorioso, ¿quién es? El que se deja agarrar por el Espíritu constantemente. Por eso que hablamos de perseverancia. Si no persevera, hermana, la carne luego surge. Pero si hay días que yo estoy tan bien y al ratito otra vez estoy con mis luchas, ¿pero qué pasa? No, estoy dando los pasos de que el Espíritu Santo se mantenga en control. Lea la Biblia, ore, busque donde le enseñen palabra, trate de compartir palabra y vivir la Biblia. Entonces siempre estamos en control, con lucha, siempre. Bueno, pero esa es nuestra tarea, ¿verdad? Estamos hablando del punto 1 porque estaba explicando. Si usted no sabe los significados de muchas palabras, usted cae en herejías, no digo herejías, cae en malas interpretaciones. ¿Qué es bautismo? Hay que pedir el bautismo. ¿Quién dice que hay que pedirlo? ¿Dónde dice que hay que pedirlo? La llenura, eso sí dice, sean llenos, Efesios 5:18. Sean llenos, búsquenlo. Entonces, si no entiendo los significados, tengo un montón de interpretaciones equivocadas. Número 1, entonces, la iglesia, ya dijimos, principió y fue confirmada con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué les guiaba? ¿Qué les guiaba? No tenían palabra escrita más que el Antiguo Testamento. Era la voz directa de los apóstoles dirigida por el Señor. Miren cuán importantes era en el principio de la iglesia el que tuvieran líderes conocedores de la palabra y que Dios les revelara a esos líderes lo que tenían que enseñarle a la iglesia, porque no había Biblia. O sea, acuérdense que para nosotros el Nuevo Testamento es básico. Las epístolas son nuestra constitución. No había nada. La iglesia está principiando solo con el contexto del Antiguo Testamento. Había que depender de los siervos de Dios, que Dios les hablara y que ellos le comunicaran a la iglesia. Gracias a Dios por los que cumplieron, ¿verdad? Las enseñanzas de los apóstoles pongan basada. La enseñanza de los apóstoles basada en la vida, muerte y resurrección de Jesús, cuyo fruto es la vida eterna. Estamos hablando que la iglesia primitiva, hermano, perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice doctrina de los apóstoles? Atenidos a ellos estaban. Hermano, no hay Biblia. Lea su Biblia, hombre. Hermano Víctor, lea su Biblia y ahí va a encontrar. Lea las epístolas, hermano. ¿Qué le vamos a decir a la iglesia primitiva si no había Nuevo Testamento?
atenidos a los siervos de Dios, que ellos enseñaran lo que Dios les revelara. Así es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estamos con el punto B, ¿verdad? Luego la revelación de Dios fue parte escrita. La revelación de Dios fue parte escrita, escrita del Nuevo Testamento. Los apóstoles partieron con el Señor, la mayoría muriendo como mártires, pero la revelación estaba completada con los 27 libros, escriba libros del Nuevo Testamento. Hermano, mire por favor, yo soy tan terco con insistir, pero lo que dice Pablo y Pedro y el hermano Víctor, en la repetición está el aprendizaje. Hermano, aprendamos a dividir la Biblia. Aquí están los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco le llamamos nosotros, la Torá le llaman los judíos. Esta es la constitución de los judíos. Ahí está basado. De ahí tienen sus libros históricos, de ahí tienen sus libros poéticos, de ahí tienen sus predicadores que son los profetas. Está bueno. Yo predico desde Génesis hasta Malaquías en la iglesia y saco principios de la palabra porque es palabra de Dios. Pero ahora está ya para mí completado, este es Antiguo Testamento. Para mí ahora está completado el Nuevo Testamento, no estoy con los apóstoles al principio, Dios completó el Nuevo Testamento. Primero tenemos una biografía, o la biografía o los evangelios, 4 evangelios que nos narran el nacimiento de Jesús, de dónde viene Jesús, que es Hijo de Dios, que es Dios mismo y que murió por nosotros. De ahí tenemos el libro de los Hechos. Hechos es un libro de historia. Nos está contando la historia de lo que sucedió. Hoy nosotros estamos estudiando la historia, cómo principió la iglesia. Yo no puedo sacar doctrina de aquí. Esta es historia. Es que aquí dice que les pasó tal cosa. Hagámoslo. Historia. Segundo, después de la historia, que es el libro de los Hechos, entonces los apóstoles me dejaron a mí escritos todo lo que son las cartas o como nosotros le llamamos las epístolas. Y las cartas y las epístolas son la constitución de la iglesia. Aquí está nuestra carta magna, miren, aquí está todo lo que Dios quiere. Así como para los judíos la Torá o Pentateuco es su ley de ellos, su constitución, las cartas son para nosotros. Después tenemos el libro de Apocalipsis, que es un libro de profecía, anuncia el final de las cosas. ¿Qué tiene usted que leer más? Leer salmos, porque es lavar su conciencia. Cuando no ha leído nada, lee su salmito. Lea salmos, pero los salmos son himnos, son canciones, y edifican, y qué lindo cantar canciones. Yo leo una canción diaria de los salmos, pero eso no es mi constitución. Yo tengo que leer mi constitución para saber qué hacer y para saber qué evitar, así como los judíos leen su Pentateuco o su Torá. Si usted tiene este orden, usted va a entender bien. Fíjese que Hechos dice que no comamos cierta comida, pero es que nosotros no comemos cierta comida. Está equivocado. Si Hechos es historia, hombre. Historia de cómo principió la iglesia, con un montón de luchas y problemas. Usted quiere saber qué comer y qué no comer, que las epístolas se lo digan, porque esa es su constitución. ¿Cómo me debo vestir? Que las epístolas se lo digan, bien interpretado. Bueno, dejamos aquí. Un saludo a los de internet, que Dios los bendiga. Vamos a continuar en la próxima.